Oremos. Amado Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente, ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de discernimiento, sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. Curso de los milagros de Jesús. Estamos en el capítulo 7. El día de hoy vamos a ver dos milagros que tienen mucha relación entre sí, no tanto por los hechos y las circunstancias en las que ocurren, sino por la enseñanza, el mensaje, la profundidad teológica que ambos conllevan. Y así vamos a ver la tempestad calmada y Jesús camina sobre las aguas, con la siguiente aclaración. En el tiempo, cronológicamente, el signo o milagro que Jesús realiza primero es cuando calma la tempestad calmada. Y posteriormente ocurre que en otro signo que realiza, Jesús camina sobre las aguas. Son dos signos, milagros diferentes, ocurriendo primero, les repito, el signo de la tempestad calmada. Pero por cuestiones didácticas y porque viene muy relacionado con el capítulo anterior, el capítulo 6, en el que hablamos de la multiplicación de los panes, primero vamos a estudiar, voy a dar explicación de Jesús camina sobre las aguas. ¿Qué vemos en ambos actos de poder que realiza? Bueno, en ambos se pone de manifiesto la autoridad, el poder, el imperio, el dominio de Jesús. Brilla por su divinidad, muestra quién es la persona de Jesús, muestra quién es su persona, su divinidad en ambos. Y también en ambos signos vamos a ver que aquí la cuestión de la fe, la confianza, es importante. Y se ponen también de manifiesto la falta de fe, cómo surge el miedo que debilita la fe, o que el miedo es ausencia de fe. Entonces, empezando con nuestro primer estudio que vamos a hacer, en el que Jesús camina sobre las aguas, ¿qué tenemos que recordar en relación a lo que había ocurrido antes que este signo se diera, antes de que Jesús caminara sobre las aguas? ¿Qué había ocurrido? Bueno, como platicamos en el capítulo 6, en el que se da la multiplicación de los panes y de los peces, bueno, refiriéndonos a la primera multiplicación, en donde están o en Cafarnaum o en Betsaida. En alguno de esos dos lugares del a las orillas del Tiberíades. Betsaida queda de un lado y del otro lado queda Cafarnaum. Entonces, ¿qué sucede? Los apóstoles se encuentran, asombrados, confundidos, están en una situación emocional, de pensamiento, de sentir, en el que ellos mismos, pese a que fueron testigos de ese gran acto de poder en el que Jesús muestra su divinidad, es obvio, en el que muestra su compasión, su amor, el dominio que tiene sobre los objetos, las cuestiones de la naturaleza. Me refiero al pan, a los pececillos que multiplica. Los apóstoles no salen de su asombro.
se sienten al mismo tiempo confundidos, no entienden, y me queda claro que no lo entienden porque después con el tiempo, una vez que Jesús muere, resucita y asciende al cielo, se da su glorificación y exaltación, ellos empiezan a recordar estos actos, la forma en la que se llevan a cabo, las palabras, lo que les expresa Jesús, y empiezan a comprender toda esa profundidad, significado y sentido que tuvo este acto de poder. Entonces, aquí lo que es muy importante es tener en cuenta eso. Ellos están confundidos, asombrados de lo que acaba de pasar, la multiplicación de los panes y de los peces. Y en cuanto a las personas que se encuentran ahí, que sabemos que fueron 5,000 hombres los que se alimentaron, sin contar a las mujeres y a los niños. Que tal vez no aclaré esto, eran mujeres y niños que no se consideraron o se contaron en esos 5,000 hombres. Esto quiere decir que la multiplicación de los panes fue enorme, fue un signo de poder enorme, que brillaba la divinidad de Jesús y que alimentó a muchas más de 5,000 personas, si consideramos que también había muchas mujeres y muchos niños. Ahora bien, ¿qué pasa en cuanto a todas esas personas que estaban ahí? A ellos les quedaba claro ya que Él era el Mesías, Él era el Cristo, el esperado, aquel que llegaría a restablecerles la tierra, el dominio, el imperio, pero también ya en ese momento, atendiendo a las visiones de Daniel, tenían la idea de que ese Mesías era un enviado de Dios y tal vez tenía algo de divinidad, visto que Daniel nos había explicado, y ya lo he dicho, ve a uno como hijo del hombre bajando del cielo. Entonces aquí la idea del Mesías ya cobraba significado especial. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo, la gente, las personas que estaban ahí ya tenían claro que Jesús era el Mesías, el esperado Mesías, por tanto tiempo esperado Mesías. Y entonces empieza la inquietud, y en ese momento se deja sentir la manifestación, la expresión entre los que están allí de que quieren hacerlo rey, quieren proclamarlo rey. Obviamente Jesús no está de acuerdo con ello. Si bien es cierto, Jesús se sabe rey, ¿verdad? Pero su reino, como después lo aclara, no es de este mundo, ni con la intención y en la forma en la que muchos estaban pensando que podía resultar ser ese Mesías, o cómo iba a actuar ese Mesías. Entonces, ¿qué hace Jesús para controlar esto, que no se desborde y que las personas no vayan a provocar pues una situación que iba a ser de grave riesgo, peligrosa para la persona de Jesús, para sus apóstoles y para las personas que estaban ahí? Controla y aplaca. ¿Y qué hace? Despide a sus apóstoles, incluso para que ellos mismos no puedan caer víctimas de ese mismo sentir, emoción que sentían en ese momento las personas, y que sus mismos apóstoles le tuvieran atrapado en su corazón ya la idea de que Él es el Rey, vamos a proclamarlo. Entonces, para que sus apóstoles no cayeran presos o presas de este sentir, los manda en una barca de regreso. ¿A dónde? Si están en Cafarnaúm, los manda de regreso a Betsaida, y si estaban en Betsaida, los manda de regreso a Cafarnaúm. Nosotros sabemos que, como lo señalé en el capítulo anterior, no se tiene muy preciso en dónde ocurrió la multiplicación de los panes y peces. Lo que queda claro es que fue en Cafarnaúm o Betsaida, y que cuando termina este signo de poder, la gente inquieta, Jesús quiere aplacar y manda a sus apóstoles al otro lado de la orilla del Tiberíades o mar de Galilea, que era donde se había llevado a cabo este signo de poder. ¿Y qué hace Él? Bueno, pues Él se retira, ¿verdad?, a un lugar apartado, después de haber despedido a todas las personas que se encontraban ahí. Él se queda solo
¿verdad? Y busca un momento de oración, de comunicación con su Padre. Él sabe que es el momento, el lugar oportuno y que lo que él necesita es orar, entrar en conversación con su Padre. Bueno, entonces, así sucede, los apóstoles ya están en camino de regreso, van en una barca. Era no podríamos llamarla embarcación. Por ahí tenemos recientemente que se descubrió hace pocos años restos de lo que era una barca del siglo antes del primer siglo o apenas el primer siglo antes, perdón, ya de nuestra era, después de Cristo, y se ve que era una embarcación pequeña. Posiblemente iban en la barca de Simón Pedro. Entonces, en realidad no podemos hablar de que era una embarcación que pudiese soportar un mar encrespado o que fuera una embarcación segura. No, era una barca muy modesta, pequeña, en la que se van los apóstoles. Nosotros sabemos que el mar de Galilea, que no es mar, es lago, le llamaban mar por la enormidad que tiene este lago. Pensaban que era un mar. ¿Esto qué quiere decir? Que la travesía iba a ser larga, de varias horas. Ellos terminan el trabajo con Jesús. Había sido una jornada de mucho trabajo. Se embarcan y empiezan esa travesía. ¿Qué sucede? El mar empieza a encresparse. Pero bueno, vamos aquí a empezar primero señalando cuáles son los evangelistas que refieren este acto de poder. Y son precisamente Mateo, Marcos y Juan. Lucas no refiere, no narra este signo o acto de poder que lleva a cabo Jesús. Entonces, en Mateo lo encontramos en el capítulo 14, del 22 al 33. En Marcos lo encontramos en el capítulo 6, versículos 45 a 52. Y en Juan lo encontramos en el capítulo 6 también, pero en los versículos 16 a 21. Así entonces, ¿cuál era el ánimo de los apóstoles en ese momento y cuando ocurre este signo? Vamos a ver aquí lo que te estoy proyectando en pantalla, y hago notar cuál era ese ánimo de los apóstoles. Y encontramos en primer lugar, como ya dije, que Jesús había multiplicado los 5 panes, los 2 peces. Los apóstoles estaban confundidos, no habían entendido todo lo que había ocurrido, estaban asombrados, confundidos, y dice la Escritura, estaban embotados. Tenían gran asombro y gran desconcierto. Están en una barca y Jesús no está en la barca con ellos. Ya señalamos por qué. Es la 4ª vigilia. Aquí vamos a explicar qué es una vigilia. Es una medida de tiempo, ¿sí? De 3 horas. Entonces hay 4 vigilias, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si estaban en la 4ª vigilia, estaban entonces entre las 3 y las 6 de la mañana. Habían empezado el recorrido por la tarde, tal vez ya entrada la tarde, o en lo que es el día judío, que empieza a las 6 de la tarde, pues después de que había empezado el día judío, casi ya cayendo el anochecer. Pero en la medida de tiempos de ellos, bueno, fue al atardecer, y a la 4ª vigilia estaban a la mitad del recorrido, ¿sí? Faltaban varios estadios, dice la palabra, varios estadios para poder llegar a la orilla. ¿Qué es un estadio? Es también una medida de longitud. Un estadio más o menos tiene 185 metros y la palabra dice que faltaban muchos estadios para que llegaran a la orilla. Eran entre las 3 y las 6 de la mañana, cuando, ¿qué sucede? Están lejos de la orilla y la travesía se torna difícil. ¿Qué quiere decir? El mar está encrespado, empiezan a sentir que la barca no es segura, empiezan a tener
miedo. Mucho más miedo cuando ellos creen ver un fantasma que se acerca flotando sobre aquella tempestad, caminando, flotando sobre aquellas aguas. Ellos creen que es un fantasma que se está acercando hacia ellos. Jesús quiere pasar de largo, sin embargo, Jesús percibe su miedo, percibe pues el peligro en el que se encuentran y que empiezan ellos a gritar, ¿verdad? Por el pavor, el miedo que tienen, y Jesús les dice que confiad, yo soy, no temáis. Bueno, es una frase con un contenido tremendísimo. Primero les dice confiad, o sea, ten confianza en mí. Si estás creyendo en mí, si estás entendiendo quién soy, si estás aceptando quién soy, si vas a abrazar, ¿verdad? La fe de saber quién soy, confía. Segundo, dice yo soy. Y este yo soy es enorme. ¿Qué es yo soy? Es el nombre divino. Es el nombre de Dios, yo soy. Recordemos cómo Moisés, cuando tiene aquel el encuentro con Yahvé Dios en el monte Horeb, que está en el desierto del Sinaí, está este monte. Por eso muchos le dicen monte Sinaí. No, el desierto se llama Sinaí y el monte se llama Horeb. Entonces Moisés se encuentra en el monte Horeb, que está en el desierto del Sinaí, está pastoreando las ovejas de su suegro, Yetro, ¿sí? Él ya es esposo de su hija, es su suegro, su hija Séfora, y de repente ve que una zarza, que es un arbusto, no muy grande, no muy pequeño, una zarza está ardiendo. Entonces ve que arde, lo cual es normal porque en esas épocas del año y en ese lugar que es semidesértico era muy frecuente que por el calor se provocaran pequeños incendios, no propiamente incendios, pero sí se prendían con fuego algunas hierbas o arbustos que se encontraban por ahí. Entonces lo vio como algo normal, cotidiano. Pero ¿qué le llama la atención a Moisés? Que la zarza que se prende, que es un arbusto, empieza a arder y sigue ardiendo y sigue ardiendo y pasa largo rato y sigue ardiendo. Entonces, ¿qué pasa? Se acerca Moisés curioso para ver qué está sucediendo y en ese momento escucha, ¿verdad?, la voz de Yahvé y le dice: descálzate porque estás pisando suelo o tierra santa, o sea, divino. ¿Qué le está queriendo decir con eso? Descálzate porque estás pisando suelo divino, tierra santa. Bueno, le está diciendo: despójate de las ideas que tienes, porque ahorita vas a saber que yo soy. Entonces, prepara a Moisés y con ese descálzate le está diciendo: desnúdate de todas esas ideas que tienes, te voy a revelar una gran verdad. Y empieza la conversación de Yahvé Dios con Moisés y le dice Yahvé: yo he visto el sufrimiento del pueblo hebreo, la opresión en la que viven, la esclavitud. Vas a ir con el faraón y a pedirles que les dé la libertad. Habían sido esclavos 400 años. Habían estado 430 años más o menos en Egipto, pero de esos 430 años, 400 años habían sido esclavos. Entonces Moisés va ante el faraón con la encomienda de pedir la libertad del pueblo de Dios, cosa que no ocurre y ya sabemos, ¿verdad? Finalmente se logra esta liberación después de las 10 plagas, en la que mueren en la última plaga todos los primogénitos, y el faraón deja salir de Egipto al pueblo hebreo y van rumbo al Sinaí cruzando el Mar Rojo. Pero todo esto sucede porque Yahvé Dios se revela a Moisés y le da esta indicación, que libere al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Y entonces Moisés hace la gran pregunta, dice: bueno,
yo sé, tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, ¿verdad? De nuestros ancestros, de nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob. Pero ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Entonces es ahí en donde Yahvé Dios le revela su nombre, el nombre divino, yo soy, yo soy. ¿Y por qué Dios elige este nombre para él, yo soy? Para mostrarle en ese momento a Moisés y posteriormente al pueblo hebreo, ¿sí? Que después serían los israelitas, después los judíos y después ahora pues a toda la humanidad, que Él es, porque sí existe, porque es un Dios vivo, que sí es, no como las piedras talladas, ídolos inertes, sin vida, hechos de manufactura humana, o sea, con la mano del hombre agarran una piedra, se la tallan y es una piedra sin vida, inerte, que no habla, que no escucha, que no contesta, que no hace nada, que no existe. Entonces, para demostrar y para mostrar más bien Dios la diferencia, su existencia, es que Él elige este nombre, yo soy. Yo soy el Dios vivo, yo soy el que soy, yo sí existo, yo tengo el poder, yo te hablo, yo te escucho, yo te contesto, a diferencia de todas las demás idolatrías que son vanas, que son falsas. Entonces, en este signo de poder, vemos cómo la persona de Jesús muestra su divinidad y cómo la muestra, además de que está caminando sobre el agua, les dice, confiad, yo soy. Está utilizando el nombre divino, yo soy. Cosa que los apóstoles de momento lo dejan pasar, pero después sabemos que todo esto lo analizan, lo recuerdan y se dan cuenta de todo ese mensaje, de todo ese contenido que tuvo este actuar de Jesús. Y después de decir yo soy, les dice no temáis. ¿Qué quiere decir? Ten fe. Ahora bien, como ya señalé, este acto de poder que realiza Jesús, en el que camina sobre las aguas, lo encontramos en las narraciones de la versión de Mateo, de Marcos y de Juan. Como ya dije, Lucas no la refiere, pero en especial en la narración que hace Mateo, le agrega o refiere un hecho tremendamente importante que Marcos y Juan dejaron pasar por alto. ¿Y cuál es este hecho? Que Jesús camina sobre el agua. Se dan cuenta que no es un fantasma. Él les dice, confiad, yo soy, no tengan miedo. Entonces, cuando se dan cuenta que es Jesús, o perciben que puede ser Jesús, uno de los apóstoles, ¿verdad? El que tanto hemos cuestionado porque lo negó, porque se apartó de Jesús en momentos difíciles, ese apóstol, y sí, estoy hablando de Pedro, lleno de en ese momento de fe, de ver la divinidad de su maestro, del Señor Jesucristo, le dice, Señor, si eres tú, ordena que vaya a ti. ¿Qué le está diciendo Jesús? Si eres tú, llámame para que yo camine sobre el agua y llegue hasta ti. Entonces le dice, Señor, si eres tú, ordena que vaya hasta ti. ¿Y qué dice Jesús? Ven. Pedro, en ese momento, escuchando la orden, y pongamos mucha atención, en su cabeza solamente está la orden, el deseo, lo que le está diciendo Jesús. Ven, en su cabeza no hay otra cosa. ¿Qué hace Juan?
a mitad del agua, o sea, estamos a mitad del lago Tiberíades, en una tempestad. ¿Qué hace Pedro? Baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas, igual que Jesús, que lleva en su mente el ven, el llamamiento que le hace Jesús. En su corazón solamente está el deseo de llegar a Él, el que está confiando en que Jesús lo está llamando y que tiene fe que Él es, y empieza a caminar sobre las aguas. Y empieza muy bien. El problema es que en un momento dado, quiero pensar, se distrae, deja de fijar su atención, su entereza en ese caminar hacia Jesús, se distrae y empieza a observar los peligros, empieza a observar en dónde está, a mitad del agua, en una tempestad, lejos ya de la barca y aún todavía faltando para poder llegar a la persona de Jesús. Y el miedo le invade. Ese miedo que se presenta solamente cuando la fe es débil o cuando falta fe. Yo siempre lo he señalado. ¿Quieres saber qué tan grande es tu fe? Pregúntate si tienes miedo o no. ¿O quieres saber qué tan débil es tu fe? Pregúntate qué tan grande es tu miedo, porque en cuanto más miedo hay, menos fe existe. Fue lo que pasó con Pedro. El miedo le embargó, la fe se debilitó. ¿Y qué pasa? Se empieza a hundir Pedro. Se empieza a dar cuenta que se está hundiendo en la tempestad y el miedo, hace presa completa de él y solamente de él puede salir un grito de auxilio. ¿Y qué le dice a Jesús? Señor, sálvame. En grito. Jesús se acerca a Pedro, tiende la mano, lo toma de la mano y lo levanta. ¿Y qué le dice a Pedro después de que siente miedo porque comienza a hundirse? Pedro, como decimos, dice, sálvame. Jesús lo toma de la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Más que un reclamo, es un sentir de desánimo, de tristeza de Jesús, porque él esperaba que Pedro pudiera tomar esa fortaleza, esa certeza, ese confiar, ese no temer, una fe plena y completa hacia el llamado, ven, que le estaba haciendo Jesús. Entonces por eso le pregunta, ¿verdad? Primero le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, ¿qué sucede después de esto? Suben a la barca, tanto Jesús como Pedro suben a la barca y en ese momento las aguas se tranquilizan. Se tranquilizan y llegan a la orilla. Repito, pudieron haber llegado a la orilla de Cafarnaum o a las orillas de Bethsaida. ¿Qué sucede después de esto? Los apóstoles que saben lo que sucedió fueron testigos, ellos lo vieron. Se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Les quedaba claro. La divinidad de Jesús había brillado, el poder, el dominio, el imperio, la autoridad, en el que Dios puede controlar y dominar los elementos de la naturaleza. Estamos viendo el viento que estaba encrespando el mar, estamos viendo el agua, cómo Jesús tiene dominio sobre ellos. Pero además su persona tiene poder, tiene autoridad para poder desplazarse donde quiere y por donde quiere. Y puede hacer que Pedro también camine sobre las aguas. Entonces ya no había duda. Se postran ante Jesús y le dicen, verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Bueno, vamos a darle lectura a nuestros
evangelistas. Vemos primero entonces la versión de Mateo 14, 22 a 33. Inmediatamente, recuerden, acaba de terminar la multiplicación de los panes. Por cierto, quería yo hacerlo desde el principio de nuestro capítulo de hoy. Quería yo hacer una aclaración que me apena muchísimo. Ruego a ustedes consideración, una gran disculpa. Miren, grabamos en vivo, sale la transmisión y bueno, igual nos equivocamos, mi dicción a veces me falla, creo que se han dando cuenta, y referí que Eliseo había sido un gran dramaturgo. Qué barbaridad. Cuando lo escuché dije, Dios mío, ¿qué dije? No es dramaturgo, es taumaturgo, ¿sí? Después lo vuelvo a repetir y ya digo correctamente este término taumaturgo. ¿Qué es un taumaturgo? Es una persona, ¿sí? Un ser humano que obra milagros. Eso es un taumaturgo, ¿sí? Jesús podríamos decir que fue un gran taumaturgo si consideramos su naturaleza humana, pero si nos asomamos bien y estudiamos, nos damos cuenta que sí, Jesús es Dios, es hombre y Dios, 100% hombre, 100% Dios. Entonces, más que un taumaturgo, bueno, es Dios y realiza actos de poder según y conforme a su propia naturaleza divina. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya aclarada esta situación, pedida una disculpa que espero me puedan otorgar y comprender, ¿verdad? Que a veces la dicción, las ideas no las sé expresar de manera correcta. Ruego una disculpa y continuamos. Entonces, bueno, repito, acaba de ocurrir la multiplicación de los panes y entonces dice, inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca. Ya expliqué por qué, para que no se fueran a inquietar y no quisieran ser parte de ese ánimo en el que estaba surgiendo la idea de proclamarlo rey. Entonces, para calmar esto, los obliga a subir a la barca y a ir delante de él a la orilla. Mientras él despedía a la gente, que se fueran, que se dispersaran para que aquello no llegara a un movimiento o manifestación mayor que pudiera causar efectos pues que no eran los deseados de Jesús. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas a orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca, que se hallaba ya muchos estadios distantes de tierra, era zarandeada por las olas, pues el viento soplaba en contra. A la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viendo caminar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y se pusieron a gritar de miedo. Pero él al instante les habló así, tranquilos, soy yo, no temáis. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la violencia del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Jesús tendió al punto la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, amainó el viento. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Marcos, en su capítulo 6, 45 a 52, dice, Jesús camina sobre las aguas. Inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él hacia Betsaida. Esto supone entonces que hubiesen estado en Cafarnaúm, mientras él despedía a la gente. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al atardecer estaba la barca en medio del mar. El que se hallaba solo en tierra vio que fatigaban remando, o sea, Jesús,
que estaba solo, se había quedado él en tierra, se da cuenta que no avanzan, que están en medio de una tempestad, ¿verdad? De unas aguas encrespadas y bueno, que no pueden avanzar cuando reman, pues el viento soplaba en contra. Entonces, a eso de la 4ª vigilia de la noche, vino hacia ellos caminando sobre el mar e hizo ademán de pasar de largo, o sea, se quiso pasar por delante de la barca. Pero ellos, viéndole caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos le habían visto y estaban turbados. De ahí la confusión, ¿sí? A lo que acababa de ocurrir con los panes, ahora lo ven caminar sobre el mar, ya no saben qué pensar. Pero él al instante les habló así: tranquilos, que soy yo, no temáis. Subió entonces junto a ellos a la barca y amainó el viento. Ellos quedaron en su interior completamente estupefactos, y es que no habían entendido lo de los panes, pues su mente estaba embotada. El último evangelista que nos narra este milagro o signo, como el propio Juan lo dice en su evangelio, es el que a continuación vamos a leer, ya que Lucas no refiere este milagro. Y así Juan dice: al atardecer bajaron sus discípulos a la orilla del mar, subieron a una barca y se dirigieron al otro lado del mar, a Cafarnaúm. Entonces, si se dirigen a Cafarnaúm, quiere decir que estaban en Betsaida. Sabemos que eso es una imprecisión que no hemos podido aclarar. Había ya oscurecido, pero Jesús todavía no había llegado. Soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y sintieron miedo, pero él les dijo: soy yo, no temáis. Quisieron recogerle en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra y el lugar a donde se dirigían. O sea, cuando Jesús ya iba a subir a la barca, porque esta era la intención de los apóstoles, se dan cuenta que, pues, por obra divina de Dios, ya estaban en la orilla, ¿no? Bien, con esto podemos decir que estamos concluyendo el estudio de este acto de poder o signo que muestra Jesús, en el que muestra, repito, su dominio sobre los elementos de la naturaleza, su poder, su autoridad, su imperio, quién es su persona. Me hubiera gustado poder mostrarles un video donde ocurre la versión o se narra la versión de Mateo en la que Juan baja de la barca, pero bueno, por cuestiones de derechos de autor no me fue posible conseguir un video donde se viera la narración de Mateo, pero por eso aclaramos, aquí lo estamos viendo, que cuando Pedro camina sobre las aguas después de que Jesús lo llama, es en la versión de Mateo 14, del versículo 29 a 31. El pequeño video que ahorita les voy a mostrar es de la versión según Marcos. Veamos. Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla, a Betsaida, mientras que él despedía a la multitud. Pero después de despedirlos, se fue al monte a orar. Cuando llegó la noche, la barca ya estaba a la mitad del lago, y Jesús estaba en tierra solo, pero cerca del amanecer fue hacia ellos caminando sobre las aguas, pues los vio remar con mucha dificultad porque tenían el viento en contra. Hizo el intento de pasar de largo, pero ellos, al verlo caminar sobre las aguas, pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar, pues todos lo vieron y se asustaron. Pero él enseguida habló con ellos y les dijo: ¡Ánimo! ¡Soy yo! ¡No tengan miedo! Al subir a la barca con ellos, el viento se calmó. Y ellos estaban muy asombrados. Más bien, su corazón estaba endurecido, y aún no habían entendido lo de los panes.
Terminada la travesía, llegaron a la orilla y tocaron tierra en Genesaret. Tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús. Y a medida que recorrían todos los alrededores, en cuanto sabían dónde estaba Jesús, comenzaban a llevar de todas partes enfermos en sus lechos. Donde quiera que él entraba, ya fueran aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Bien. Continuamos ahora con el segundo milagro que va a ser motivo de nuestro estudio, que es cuando Jesús calma la tempestad. Estas narraciones las encontramos en los tres sinópticos, o sea, la encontramos en Mateo, capítulo 8, del 23 al 27, Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, y Lucas, capítulo 8, versículos 22 al 25. ¿En qué momento nuevamente nos ubicamos? Bueno, ya sabíamos que cuando ocurre la multiplicación de los panes y que después Jesús camina sobre las aguas, Jesús estaba en la cumbre, ¿verdad?, de su proclamación del reino de Dios. Ya era conocido por todos lados. Ocurre esto que acabamos de explicar, la multiplicación de los panes y el que camina sobre las aguas, ocurre un año antes de la muerte de Jesús. Una Pascua antes, estaba en aquel entonces cuando camina sobre las aguas y multiplica los panes, estaba cerca la Pascua. Al año siguiente Jesús moriría. Al año siguiente Jesús entraría a Jerusalén, haría esa entrada mesiánica montado en un pollino. Todos creían que iba a celebrar la Pascua, como era la costumbre de todo buen judío, acudir para celebrar la fiesta de Pascua a Jerusalén, al templo. Jesús sabía que iba a morir. Entonces, pero esto ocurre, repito, la multiplicación de los panes y el caminar sobre las aguas en el año 29. Jesús muere en el año 30. Este milagro que ahorita vamos a explicar, en el que Jesús calma la tempestad, ocurre antes de la multiplicación de los panes y de que Jesús camine sobre las aguas, tiempo antes, meses antes. Pero ¿qué sucede también? Ya Jesús es muy conocido, la gente lo busca, lo sigue, todo Galilea conoce a Jesús. Su fama se ha extendido por todo Galilea, Judá, Jerusalén, incluso del otro lado del Jordán ya es conocido. En tierras extranjeras como son Tiro y Sidón también ya es muy conocido Jesús. Y de todos, Tiro, Sidón, del otro lado del Jordán, Judá, Galilea, Jerusalén, ya lo buscan o esperan su llegada. Ya el nombre de Jesús suena y sus milagros, las señales que da, su proclamación, sus enseñanzas, su persona, su bondad, su compasión, su amor, ya es conocido de todas las personas de los alrededores. Entonces, así encontramos que cuando Jesús cuando Jesús calma la tempestad, ya es conocido Jesús, y este milagro los evangelistas lo colocan precisamente entre lo que son las parábolas del reino de Dios, en donde a través de estas parábolas, que era la forma en la que Jesús les hablaba, a través de parábolas, como una forma en la que poder llegar a todas las personas en su entendimiento, por su educación, costumbres, lugar donde habitaban, pues a través de las parábolas podían comprenderlo mejor, ¿sí? Entonces, este milagro ocurre precisamente después de que Jesús les relata la parábola del reino de Dios. Inmediatamente después les muestra a sus apóstoles su divinidad,
¿sí? Viene a ser de alguna manera este acto de poder la continuación del relato de la parábola. Les demuestra que el contenido de esa enseñanza, de esa parábola, es la verdad. Entonces, con este signo en el que Jesús calma la tempestad, muestra nuevamente autoridad, poder, dominio sobre qué, sobre la naturaleza, sobre los elementos, el viento, el agua, y que Él tiene esa autoridad y ese poder y controla elementos de la naturaleza, ¿sí? Entonces, aquí vamos a darnos cuenta de que Jesús, a diferencia del anterior milagro, Jesús va dentro de la barca. Veamos la lámina. ¿Cuál era el ánimo de los apóstoles? Bueno, nosotros sabemos que imponentes olas chocaban contra la barca pequeña. Repito, Jesús no se quedó en la orilla. Este es otro milagro que ocurre antes del que ya narramos. Entonces, suben a una barca sus apóstoles y Jesús va con ellos, pero imponentes olas chocan contra la pequeña embarcación. Por este motivo es que el peligro de hundirse es inminente. El agua está inundando la barca. Jesús está en la barca y duerme tranquilo, nos dice el relato de los sinópticos. Duerme tranquilo, mientras que los apóstoles, ya presos del miedo de hundirse, de ese batallar con las olas encrespadas que están azotando la pequeña embarcación, tienen miedo y le piden a Jesús que los salve de morir. Jesús se levanta, despierta, se levanta y les pregunta, les cuestiona, ¿por qué tienen miedo? ¿Qué hace después de esto Jesús? Jesús hace notar la poca fe que tienen nuevamente. Nuevamente les pregunta, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen poca fe? Crean en mí, confíen, estoy con ustedes. Conmigo llegarán a buen puerto. Conmigo, llevando la barca, tendremos buena llegada. Llegarán al destino. Con esto, Jesús les está dando el signo, les está mostrando que la barca en un futuro va a ser la iglesia, con Cristo a la cabeza y nosotros siendo el cuerpo de Cristo. Con Cristo a la cabeza, su iglesia, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, llegaremos a buen puerto. Llegaremos a la presencia y la gloria de Dios Padre, a la vida eterna. Tendremos ese rescate tan esperado. Entonces, esto es lo que les está mostrando Jesús cuando Él va en la barca. Él la dirige, aunque duerme, Él la dirige y con Él la barca va segura, va entera, pese a las circunstancias, pese a los golpes que lleguen a darle a esa barca, en este caso las olas encrespadas que chocaban contra la barca. Bueno, ¿qué está mostrando? La iglesia será sacudida. La iglesia va a ser atacada, la iglesia va a ser perseguida, pero nunca va a poder ser destruida, porque Jesús está al frente. Él es la cabeza de la iglesia. Como en ese momento Él estaba en la barca. Y si Él estaba en la barca está segura, nada la destruye, la podrán golpear. La inclemencia en ese momento del viento, el agua chocando contra ella, ¿verdad? Como si estuviese queriendo destruirla, hacerla naufragar. No. Con Él en la barca no se hunde. La iglesia, con Jesús a la cabeza, jamás será destruida.
aunque sea golpeada, perseguida, difamada. Sí, también, y hay que decirlo con dolor y con pena, aunque a veces la iglesia también comete graves errores. Y aquellos que la dirigen a veces, ¿verdad?, caen en graves errores que todos nosotros conocemos. Pese a eso, no significa que toda la iglesia y todos sus dirigentes estén mal y practiquen una vida de pecado. No, no es así. Tampoco es correcto que por unos se les juzgue de la misma manera o se les considere iguales a todos. Al final la iglesia será triunfante, con Jesús a la cabeza. Entonces, Jesús, ¿cómo es que se despierta y qué es lo que hace después de decirles por qué tienen poca fe? ¿Por qué no confían? Bueno, Jesús increpa, así dice la Escritura. Jesús increpa. ¿Qué quiere decir? Da una orden. Le ordena al viento y le ordena a las aguas del mar que callen, que enmudezcan. ¿Sí? Jesús, dice la Escritura, increpó al agua y al viento y les dijo: callad, enmudecer. Les dio la orden de que se calmaran. Acto seguido, ¿verdad?, vino una gran calma. Dice la Escritura, vino una bonanza, tranquilidad, calma, seguridad. Llegada a un buen puerto, pudieron llegar, ¿verdad?, a la orilla, sanos, salvos. Bien. Los hombres, maravillados, decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Bueno, pues obviamente habían presenciado, al igual que en el anterior milagro que acabamos de explicar, habían sido testigos, habían presenciado una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es un signo sensible, una manifestación sensible, o sea, que la pueden ver, que la pueden escuchar, que la presenciaron. Eso es algo sensible de los sentidos, vista, oído. Entonces es una manifestación sensible de la presencia de Dios. Eso es una teofanía. Teofanía, manifestación sensible, demostración de la presencia de Dios, que ahí está Dios. Y claro, Dios está en la persona de Jesús. Él es la segunda persona de la Trinidad, Él es el Hijo. Y entonces habían sido testigos de una teofanía. Dicho también, cabe aquí decir, habían sido también testigos de una epifanía. ¿Qué es la epifanía? Bueno, mientras que la teofanía es la presencia de Dios sensible, la epifanía es la divinidad en la persona de Jesús. Entonces, esta palabra se aplica a la persona de Jesús. ¿Sí? Ejemplo, la adoración de los Reyes Magos es la epifanía con la que termina el tiempo de Adviento de la Navidad, con la epifanía de la adoración de los sabios de Oriente más que Reyes Magos, como lo dice la costumbre en la jerga, ¿verdad? Se le dice de manera coloquial los Reyes Magos. No, eran unos sabios de Oriente, eran unos astrólogos que percibían que la llegada del Salvador del mundo estaba próxima o estaba ya por ocurrir. Entonces van a darle adoración y adoran al niño Jesús. Es la epifanía con la que termina el tiempo de Adviento de la Navidad. Bueno, pues aquí en estos dos milagros que acabamos de estudiar estamos viendo la epifanía, ¿verdad?, en la que se hace manifiesta la divinidad, Dios en la persona de Jesús. Esta palabra se aplica para hablar de Jesús y su origen divino, la epifanía. Bien,
Entonces, pues explicado esto, sabemos que se pone en calma, el viento, el agua se calma y logran llegar a buen puerto. ¿A dónde llegaron? A Genesaret. Llegan a Genesaret y ahí en Genesaret la gente los está esperando, saben de Cristo, de Jesús, repito, ya su fama se ha extendido por todos lados, la gente se le acerca, lo quiere escuchar, lo quiere tocar, se supo aquello del borde del manto de Jesús, entonces ya había ocurrido para entonces la gente lo busca y Jesús siempre, pese a su cansancio en su naturaleza humana, pese a su necesidad de descanso, siempre con amor, con paciencia, con compasión, dando perdón a los que necesitaban perdón, dando esperanza a los que necesitaban esperanza, llenando de fe a los que creían en él y recibían, ¿verdad? Curaba enfermos, expulsaba demonios, siempre realizando esa gran misión de la proclamación, que es la proclamación del reino de Dios. ¿Y cómo proclamaba? Con la palabra. ¿Sí? Acababa, en este milagro que estudiamos, acababa de referir la parábola del reino de Dios. Estaba proclamando el reino de Dios y para demostrar que lo que decía, lo que enseñaba era verdad, lo demostraba, lo comprobaba con signos o actos de poder, llamados milagros. Y entonces, pues vamos con esta explicación, creo que podemos darle lectura, ahora sí ya al Evangelio, según Mateo, en su capítulo 8, versículos 23 al 27, la tempestad calmada, y dice: subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba cubierta por las olas. Jesús estaba dormido. Ellos, acercándose, lo despertaron: Señor, sálvanos, que perecemos. Él replicó: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Vamos a seguir ahora con la versión del Evangelio de Marcos, en su capítulo 4, 35 a 41. Este día al atardecer les dijo: pasemos a la orilla. Despidieron a la gente y le llevaron en la barca, tal como estaba. Otras barcas iban con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que estaba a punto de anegarse. Él se encontraba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Entonces les dijo: ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Por último, la versión de Lucas en su capítulo 8, versículos del 22 al 25. Cierto día subió a una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos a la otra orilla del lago, y se hicieron a la mar. Mientras ellos navegaban, se quedó dormido. Se abatió entonces sobre el lago una borrasca tal que la barca se anegaba y estaban en peligro. Ellos, acercándose, le despertaron: Maestro, maestro, nos hundimos. Él, habiéndose despertado, increpó al viento y al oleaje, que amainaron, y sobrevino la bonanza. Entonces les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Ellos, llenos de temor, se decían entre sí maravillados: ¿quién es este que conmina a los vientos y al agua y le obedecen?
Bueno, pues con esto hemos terminado nuestros 2 milagros, materia de estudio en este capítulo 7, en el que Jesús camina sobre las aguas, no iba en la barca, sino que llega al encuentro de la barca donde estaban sus apóstoles. Y en el segundo milagro estudiado, Jesús va en la barca, va descansando cuando ocurre la tempestad, y Jesús calma la tempestad. ¿Qué encontramos de enseñanza en ambos, con sus detalles más agregados e importantes ya señalados? Bueno, en ambos milagros encontramos la divinidad de Jesús, se pone, ¿verdad?, de manifiesto, se demuestra su autoridad, su imperio, su dominio, su poder. Y en ambos milagros también se muestra que la fe de los apóstoles, aún todavía en crecimiento, requiere ser alimentada, necesita crecer para que puedan confiar, que crean. Estos son las grandes enseñanzas de estos 2 milagros. Creo yo que con esto pues ustedes podrán tener un poquito más de luz. Yo les invito a que lo lean estos pasajes bíblicos, que pidan Espíritu Santo y espíritu de revelación, discernimiento, para que puedan gozarse con toda la enseñanza de la palabra de Dios, ahora en esta ocasión con estos 2 milagros estudiados. Vamos a pasar por último al video de este último milagro, esperando contar con su presencia para nuestro próximo capítulo 8, en el que estudiaremos otro milagro. Ebenu Shalom Alejem. Hasta pronto. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: «Pasemos al otro lado». Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. Pero se levantó una gran tempestad con vientos, y de tal manera las olas azotaban la barca, que ésta estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar?». Jesús se levantó y reprendió al viento, y dijo a las aguas: «¡Silencio! ¡A callar!». Y el viento se calmó, y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe?». Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen?».